Módulo número 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndromes paraneoplásicos con manifestaciones endocrinológicas. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre de 2021. Contenido. Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Síndrome carcinoide. Síndrome de Cushing por hipersecreción ectópica de ACTH. Secreción inapropiada de paratohormona. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El exceso de secreción de vasopresina puede deberse a una secreción regulada de una forma anómala desde la neurohipófisis o a una síntesis y secreción ectópicas de la vasopresina por tumores. Una secreción inadecuada a nivel osmótico de vasopresina provoca una retención de agua a nivel renal con expansión del volumen de los líquidos corporales y la consiguiente hiponatremia por dilución. Este trastorno se denomina síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Diabetes insípida. Definición: la diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina hipotónica, insípida, sin sabor, que se manifiesta normalmente por poliuria, aumento de la producción de orina, y polidipsia, aumento de la sed. El gran volumen de orina, por lo general superior a 50 a 60 ml/kg por día, debe distinguirse de la mayor frecuencia de pequeños volúmenes y de grandes volúmenes de orina isotónica o hipertónica, que tienen relevancia clínica diferente. Biopatología. Se deben considerar 5 mecanismos fisiopatológicos en el diagnóstico diferencial de la diabetes insípida. 1. La diabetes insípida central se debe a la incapacidad del eje hipotalámico neurohipofisario de secretar, y normalmente de sintetizar, la vasopresina en respuesta a un aumento de la osmolalidad. En el tubo colector renal no se produce ninguna concentración del filtrado glomerular diluido y, por tanto, se excreta un gran volumen de orina hipotónica, es decir, diluida. Esto produce un aumento secundario de la osmolalidad sérica con estimulación de la sed y polidipsia secundaria. Los niveles plasmáticos de vasopresina no pueden medirse o son inadecuadamente bajos para la osmolalidad plasmática. La diabetes insípida nefrógena se debe a la incapacidad de un riñón por lo demás sano para responder a la vasopresina. Al igual que en la diabetes insípida hipotalámica, central, el filtrado glomerular diluido que entra en el tubo colector se excreta como un gran volumen de orina hipotónica. El aumento de la osmolalidad plasmática estimula la sed y produce polidipsia. No obstante, a diferencia de la diabetes insípida central, los niveles plasmáticos de vasopresina son altos o adecuados para la osmolalidad plasmática. 3. La diabetes insípida gestacional es una enfermedad infrecuente producida por la elevación de los niveles o de la actividad de la cistina aminopeptidasa placentaria, oxitocinasa o vasopresinasa, durante el embarazo. La destrucción rápida de la vasopresina produce diabetes insípida con poliuria y estimulación secundaria de la sed con polidipsia. Debido a la vasopresinasa circulante, es frecuente que no se puedan medir los niveles plasmáticos de vasopresina. 4. La polidipsia primaria es un trastorno por ingestión excesiva de líquido más que de la secreción o actividad de la vasopresina. El exceso de agua ingerida produce una leve disminución de la osmolalidad plasmática que suprime la secreción de vasopresina. Cuando la vasopresina no actúa en el riñón, la orina no puede que excreta una gran cantidad de orina hipotónica. La cantidad de vasopresina plasmática no puede medirse o es baja, pero adecuada para la baja osmolalidad plasmática. 5. La disfunción de los osmoreceptores es una variante de diabetes insípida central en la que la neurohipófisis está intacta, pero las células osmoreceptoras del hipotálamo anterior han sufrido lesiones. Dado que las células osmoreceptoras son precisas para la secreción de vasopresina estimulada por mecanismo osmótico, el paciente sufrirá una poliuria. Sin embargo, como las células osmoreceptoras también controlan la sed, estos enfermos no presentan polidipsia.
En consecuencia, presentarán de forma característica un incremento de la concentración de sodio en suero y la osmolalidad plasmática. Por este motivo, se ha denominado al proceso hipernatremia esencial e hipernatremia adípsica, reconociendo el profundo déficit de sed que presentan la mayoría de los afectados. Aunque los mecanismos fisiopatológicos de estos 5 trastornos son diferentes, los pacientes de las 4 primeras categorías suelen presentar una poliuria con polidipsia y la concentración de sodio sérico es normal en general, porque el mecanismo de la sed conservado resulta lo suficientemente sensible como para mantener la homeostasis del agua en los 3 primeros cuadros, y el riñón normal tiene capacidad de excretar la sobrecarga de agua en el cuarto. La 5ª categoría de disfunción de los osmoreceptores es la excepción, porque el defecto del mecanismo de la sed produce hipernatremia. Manifestaciones clínicas. Diabetes insípida central. Obviamente, la aparición repentina de poliuria hipotónica tras cirugía transcraneal en la zona hipotalámica o después de un traumatismo craneoencefálico con fractura de la base del cráneo y lesión hipotalámica sugiere el diagnóstico de diabetes insípida central. Estas situaciones, si el paciente está inconsciente y es incapaz de reconocer la sensación de sed, la hipernatremia es una manifestación frecuente. No obstante, incluso los pacientes con mayor progresión de una enfermedad específica o aquellos con diabetes insípida central idiopática presentan con frecuencia un inicio de la poliuria relativamente abrupto, que se produce durante varios días o semanas. La mayoría de los pacientes no refieren poliuria hasta que el exceso del volumen urinario supera los 4 litros al día y, el volumen de orina no supera los 4 litros al día hasta que la capacidad para concentrar la orina se ve muy limitada y la vasopresina plasmática casi ha desaparecido. Basta con un 10 al 15% de la cantidad normal de neuronas vasopresinérgicas del hipotálamo para mantener un volumen de orina asintomático, pero una pérdida adicional de solo un número reducido de estas neuronas produce un rápido aumento del volumen urinario y una poliuria sintomática. Es raro que el volumen urinario supere la cantidad de líquido diluido que pasa por el tubo colector, 18 a 24 L en el ser humano. En muchos casos, el volumen urinario es considerablemente menor, ya que los pacientes restringen de forma voluntaria el consumo de líquidos, lo que causa una leve contracción del volumen y aumenta la reabsorción de líquidos en el túbulo proximal. Los pacientes suelen expresar una preferencia por los líquidos fríos, que tienen más eficacia a la hora de saciar la sed. Tanto la sed como el aumento de la diuresis persisten durante la noche, lo que dificulta conciliar el sueño. Los pacientes con diabetes insípida central parcial tienen cierta capacidad para secretar vasopresina, pero esta secreción está muy atenuada cuando los niveles de la osmolalidad plasmática son normales. Por tanto, a menudo estos pacientes tienen síntomas y un volumen urinario similares a los de los pacientes con diabetes insípida central completa. Como la mayoría de los pacientes con diabetes insípida central tienen suficiente sed como para beber líquidos e igualar la diuresis, se observan pocas anomalías en las pruebas de laboratorio en la evaluación inicial. La natremia puede estar en la parte superior del rango de referencia, mientras que el nivel de nitrógeno úrico sanguíneo puede ser bajo debido al gran volumen urinario. El ácido úrico está relativamente elevado debido a la leve contracción del volumen y la falta de acción de la vasopresina sobre los receptores V1A del riñón que estimulan el aclaramiento del ácido úrico. Los niveles de ácido úrico superiores a 5 mg por decilitros permiten distinguir la diabetes insípida de la polidipsia primaria. Disfunción de los osmoreceptores. Una variante de la diabetes insípida central es el síndrome de disfunción de los osmoreceptores. Este síndrome se ha denominado hipernatremia esencial e hipernatremia adípsica, ya que estos pacientes presentan un aumento crónico de la natremia y una ausencia de sed. Las maniobras fisiológicas que, cuando los pacientes son euvolémicos, el aumento de la osmolalidad plasmática no produce ni secreción de vasopresina ni sensación de sed. Sin embargo, la vasopresina sigue sintetizándose en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, ya que la estimulación de los vasoreceptores por la hipovolemia o la hipotensión produce secreción rápida de vasopresina.
El riñón responde, ya que la liberación de vasopresina por estimulación de los receptores volumétricos causa concentración urinaria. Como los pacientes no tienen sed, presentan deshidratación crónica, a menudo con un incremento marcado de las concentraciones de sodio sérico. No obstante, lo que finalmente estimula la secreción de vasopresina es la disminución de volumen inducida por la deshidratación y no el aumento de la osmolalidad. El volumen de la diuresis depende de secreción de vasopresina inducida por la deshidratación. Si la reposición de líquidos es suficiente para que el volumen de líquidos extracelulares sea normal, estos pacientes no son capaces de regular la vasopresina con la osmolalidad y de nuevo se vuelven poliúricos, lo que pone de manifiesto su diabetes insípida central subyacente. Las lesiones que producen una disfunción de los osmoreceptores son parecidas a las que producen una diabetes insípida central, pero, a diferencia de lo que ocurre en este proceso, las lesiones suelen ser más rostrales en el hipotálamo, lo que concuerda con la localización en el hipotálamo anterior de las células osmoreceptoras primarias. Una lesión propia de este trastorno es el aneurisma de la arteria cerebral comunicante anterior, sobre todo tras la resección del aneurisma. La diabetes insípida central puede heredarse como una enfermedad autosómica dominante que se suele caracterizar por una lactancia asintomática y un inicio más adelante en la infancia. La mayoría de los defectos genéticos se localizan en el péptido señal de la preprohormona o en la porción neurofisina de la prohormona. Hay pocas mutaciones que afecten a la propia secuencia de la vasopresina. La mayoría de los casos se deben a un fallo de la escisión del péptido señal o a un plegamiento anómalo de la neurofisina, lo que ralentiza la circulación de la prohormona mutante a través del retículo endoplásmico y motiva una disfunción de las células neuronales o su muerte. Este proceso es acumulativo, lo que explica el inicio tardío de la diabetes insípida central con estos tipos de mutaciones. Tanto el mixedema como la insuficiencia suprarrenal alteran la capacidad para excretar agua libre por los mecanismos renales. La aparición simultánea de cualquiera de estas enfermedades con diabetes insípida central, al igual que puede producirse con un tumor hipotalámico o hipofisario, puede disminuir una diuresis por lo demás cuantiosa, lo que enmascara los síntomas de la diabetes insípida. El tratamiento sustitutivo para la deficiencia adenohipofisaria, sobre todo con glucocorticoides, puede producir una excreción súbita y masiva de orina diluida. De forma similar, el inicio tanto del hipotiroidismo como de la insuficiencia suprarrenal durante el curso de la diabetes insípida puede disminuir la necesidad de sustitución con vasopresina y, en algunos casos, incluso causar hiponatremia. La diabetes insípida central es muy común en pacientes con isquemia cerebral grave y a menudo indica muerte cerebral. Se puede utilizar el tratamiento de la diabetes insípida junto con el de cualquier deficiencia hormonal de la adenohipófisis para conservar los órganos donantes en esos casos. Diabetes insípida nefrógena. La diabetes insípida nefrógena está causada por mutaciones del receptor V2 de la vasopresina o del canal de agua inducido por vasopresina, ACV2, o por trastornos en el sistema de transducción de señales que relaciona la activación del receptor V2 y la inserción de ACV2 en la membrana. Diabetes insípida nefrógena familiar es una enfermedad infrecuente y la mayoría de los casos, mayor del 90%, se deben a mutaciones del receptor V2. Se han descrito más de 100 mutaciones diferentes del receptor V2, y pueden clasificarse en varias categorías generales según las diferencias en el transporte del receptor mutante hasta la superficie celular y la unión a la vasopresina o la estimulación de la adenilato ciclasa. Como el gen para el receptor V2 se localiza en el cromosoma X, es una enfermedad recesiva asociada al cromosoma X. Los síntomas solo se manifiestan en los hombres afectados, que a menudo presentan vómitos, estreñimiento, retraso del crecimiento, fiebre y poliuria durante la primera semana de vida. Existe normalmente hipernatremia junto con orina hipotónica. El fenotipo es similar en los pacientes con mutaciones del canal de agua ACV2, que suponen menos del 10%, pero como el gen de la ACV2 se localiza en el cromosoma 12, las mutaciones causan enfermedad autosómica recesiva. Por consiguiente, es frecuente la consanguinidad y antecedentes familiares de enfermedad en hombres y mujeres. Este trastorno debe sospecharse cuando el probando sea una mujer.
La diabetes insípida nefrógena también puede adquirirse durante el tratamiento con determinados fármacos, como la demetlociclina, que puede utilizarse para el tratamiento de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el carbonato de litio, usado para el tratamiento de los trastornos bipolares, y el ururo, utilizado antes en la anestesia con urocarbonos, así como en las anomalías electrolíticas como hipopotasemia e hipercalcemia graves. Todas las causas de diabetes nefrógena adquirida comparten una disminución de la síntesis y función de ACR2 debido a alteración de la señalización de vasopresina a partir de la unión y activación del receptor V2. Otras nefropatías pueden producir poliuria e incapacidad para concentrar la orina debido a una alteración de la circulación sanguínea de la médula renal o a otros trastornos que inhiben el mantenimiento del gradiente de concentración hiperosmolar en la médula interna. Las manifestaciones renales de estos trastornos, por ejemplo, drepanocitosis, sarcoidosis, pielonefritis, mies, mieloma múltiple, nefropatía por analgésicos. Diabetes insípida gestacional. Durante el embarazo aumenta el metabolismo de la vasopresina debido a la cistina aminopeptidasa, oxitocinasa o vasopresinasa, una enzima que degrada la oxitocina circulante e impide las contracciones uterinas prematuras. Por lo general, esto se compensa aumentando la síntesis y la secreción de vasopresina. Es raro que las mujeres con regulación normal de la vasopresina desarrollen diabetes insípida debido a una elevación marcada de los niveles de vasopresinasa. En algunas de estas pacientes se asocian preeclampsia, hígado graso agudo y coagulopatías, pero no se han identificado las relaciones causales entre la diabetes insípida y estas anomalías. En general, la diabetes insípida no persiste cuando termina el embarazo y no reaparece en gestaciones normales posteriores. La poliuria también puede manifestarse en pacientes que tienen una reserva limitada de vasopresina, diabetes insípida central parcial, o que responden mal a la acción de la vasopresina, diabetes insípida nefrógena compensada. El tratamiento puede ser necesario solo durante el embarazo y la paciente suele volver a su función basal previa sin necesidad de tratamiento cuando finaliza el embarazo. Con menor frecuencia, la diabetes insípida central de otra etiología empieza a ser sintomática durante el embarazo y después persiste posteriormente, siguiendo la evolución habitual de la diabetes insípida. Polidipsia primaria. La ingesta excesiva de líquidos también causa poliuria hipotónica y, por definición, polidipsia. Este trastorno debe diferenciarse de las diversas causas de diabetes insípida. A pesar de presentar una función hipofisaria y renal normal, los pacientes con este trastorno comparten muchas características tanto de la diabetes insípida central, la secreción de vasopresina está suprimida debido a la disminución de la osmolalidad plasmática, como de la diabetes insípida nefrógena, la expresión de la ACR2 renal está disminuida por la supresión de los niveles plasmáticos de vasopresina. Se han empleado muchos nombres distintos para esta ingesta de líquido excesiva, como diabetes insípida dipsógena, pero polidipsia primaria sigue siendo el que mejor la describe, para evitar confundir este proceso con la diabetes insípida según se define clásicamente. La polidipsia primaria se debe a veces a una enfermedad mental grave, como esquizofrenia, manía o un trastorno obsesivo-compulsivo, en cuyo caso se denomina polidipsia psicógena. Estos pacientes suelen negar una sed verdadera y atribuyen su polidipsia a motivos extraños, como necesidad de limpiar su organismo de toxinas. La incidencia en los hospitales psiquiátricos puede llegar al 40%, pero no existe una explicación evidente de la polidipsia. La polidipsia primaria también puede deberse a una anomalía del control osmorregulador de la sed, lo que se denomina diabetes insípida dipsógena. Estos pacientes no presentan una enfermedad psiquiátrica mata y atribuyen siempre su polidipsia a una sed casi constante. La diabetes insípida dipsógena suele ser idiopática, pero también puede ser secundaria a lesiones estructurales orgánicas del hipotálamo idénticas a cualquiera de los trastornos que causan diabetes insípida central, como neurosarcoidosis hipotalámica, meningitis tuberculosa, esclerosis múltiple o traumatismos. Por consiguiente, todos los pacientes polidípsicos deben ser evaluados con resonancia magnética cerebral antes de concluir que el exceso de ingesta de agua se debe a una causa idiopática o psiquiátrica.
La polidipsia primaria también puede estar producida por enfermedades o fármacos que causan sequedad bucal o por cualquier otro trastorno periférico causante grandes elevaciones de la renina o la angiotensina. Por último, la polidipsia primaria está causada a veces por médicos, enfermeras, profesionales legos o escritores de libros sobre la salud que recomiendan un gran consumo de líquidos, por ejemplo, en caso de nefrolitiasis recidivante, o por razones sanitarias no confirmadas. Estos pacientes carecen de signos manifiestos de enfermedad mental, pero también niegan la sed y suelen atribuir su polidipsia a costumbres adquiridas durante años en su forma de beber. Las pruebas de laboratorio de estos pacientes suelen ser normales, aunque la natremia puede estar a veces en la zona inferior del rango de referencia y el nivel de ácido úrico es inferior que en pacientes con otras formas de diabetes. Las formas de diabetes insípida. Diagnóstico. Diagnóstico fisiológico. Se debe sospechar una diabetes insípida en todos los pacientes que presenten poliuria significativa, definida como diuresis por encima de 50 ml por kilogramos por día. Aunque la diuresis osmótica secundaria a hiperglucemia, los contrastes intravenosos o la lesión renal son una causa clínica más común de poliuria, la anamnesis, la osmolalidad urinaria isotónica y las pruebas de laboratorio rutinarias suelen distinguir estos trastornos de la diabetes insípida. Se puede realizar un diagnóstico de diabetes insípida cuando la osmolalidad urinaria es inadecuadamente baja en presencia de una osmolalidad plasmática elevada debido a hipernatremia. A veces, estos criterios se cumplen en la exploración inicial, sobre todo en casos de diabetes insípida aguda secundaria a traumatismos o cirugía en la que no ha sido adecuada la reposición de líquidos. En estos pacientes con hipernatremia y osmolalidad urinaria hipotónica con función renal normal basta con administrar un agonista de la vasopresina para diferenciar la diabetes insípida central, en la que se produce respuesta renal con disminución del volumen urinario y aumento de la osmolalidad urinaria, de la diabetes insípida nefrógena, en la que se observa una respuesta renal por debajo de lo normal. En ocasiones, se produce una diuresis hídrica en el período postoperatorio como resultado de la retención de agua durante el procedimiento quirúrgico. La vasopresina se segrega normalmente como respuesta al estrés quirúrgico, lo que motiva la retención del líquido administrado por vía intravenosa durante la intervención. Durante la recuperación, los niveles de vasopresina disminuyen y se produce diuresis del líquido retenido. En este caso la natremia es casi siempre normal. Pero si se administra más líquido para compensar la diuresis, la poliuria persistente puede confundirse con diabetes insípida. En esta situación, el médico debe disminuir la cantidad de líquido administrado y monitorizar la diuresis y la natremia. Si disminuye la diuresis y el nivel plasmático de sodio permanece normal, no es necesario ningún tratamiento. Si el sodio aumenta por encima del rango de referencia y la orina permanece hipotónica, es probable que se trate de diabetes insípida y la respuesta a un agonista de la vasopresina confirmar el tipo central frente a nefrógena. La mayoría de los pacientes ambulatorios con diabetes insípida no tienen hipernatremia porque la polidipsia producida por una respuesta normal a la sed suele ser suficiente para mantener la homeostasis hídrica. En su lugar, presentarán poliuria, polidipsia y una natremia normal. En estos pacientes, es necesario realizar más pruebas para aumentar la osmolalidad sérica y después medir la vasopresina plasmática o la respuesta urinaria a la administración de un agonista de la vasopresina. La prueba mejor descrita es la de privación de agua, que debe realizarse en el hospital con observación controlada o en un área ambulatoria adecuadamente equipada. El momento exacto de realizar la prueba depende de los síntomas del paciente. Si este tiene una gran poliuria durante la noche, es mejor empezar la prueba durante el día, ya que el paciente puede deshidratarse demasiado en el período nocturno. Sin embargo, si el paciente solo presenta 2 a 3 episodios de nicturia por noche, es mejor comenzar la prueba por la noche, de modo que la mayor parte de la deshidratación se produzca cuando el paciente está dormido. En cualquiera de los casos, el paciente se pesa antes de comenzar la prueba y a continuación se suspenden todos los líquidos. Se miden el volumen y la osmolalidad de toda la orina excretada y se vuelve a pesar el paciente después de cada litro de orina.
Cuando 3 muestras consecutivas de orina tengan una osmolalidad con una diferencia menor al 10% y el paciente haya perdido al menos un 2% del peso corporal, se obtiene una muestra de sangre para medir la osmolalidad sérica, el sodio y la vasopresina plasmática. Después, se administran 2 microgramos de desmopresina por vía intravenosa o intramuscular al paciente y se observa durante 2 horas más. Los adultos con secreción normal de vasopresina concentran la orina por encima de 800 miliosmol por kilogramo agua y presentan un aumento menor del 10% de la osmolalidad urinaria en respuesta a la desmopresina administrada. Los pacientes con diabetes insípida central completa tienen una concentración mínima de la orina con deshidratación y un gran aumento de la osmolalidad urinaria, por lo general, mayor del 50%, en respuesta a la desmopresina administrada. Los pacientes con diabetes insípida nefrógena no suelen tener un aumento de la concentración urinaria en respuesta a la desmopresina administrada, aunque en algunos casos de diabetes insípida nefrógena adquirida se puede observar un cierto aumento de la concentración urinaria, pero por lo general menor al 10%. La mejor forma para distinguir la diabetes insípida nefrógena de la diabetes insípida central es la medición de la vasopresina plasmática. Sus niveles están elevados en la diabetes insípida nefrógena, sobre todo después de la deshidratación. En los pacientes con diabetes insípida central parcial y aquellos con polidipsia primaria, la orina suele estar más o menos concentrada en respuesta a la deshidratación, pero no al máximo de una persona sana, porque la reducción crónica de los niveles de vasopresina disminuye la síntesis de canales de agua AQ2 y el gran volumen de orina, con independencia causa, elimina el gradiente osmótico medular que determina la concentración máxima de orina. Cuando se administra desmopresina, los pacientes con diabetes insípida central parcial presentan un aumento adicional, por lo general, mayor de 10% pero menor de 50%, de la osmolalidad urinaria, mientras que la mayoría de los pacientes con polidipsia primaria no presentan este aumento, es decir, menor de 10%. No obstante, la fiabilidad de la prueba de privación de agua a la hora de distinguir entre estos dos trastornos no es óptima. Algunos pacientes con polidipsia primaria pueden no deshidratarse lo suficiente con la prueba como para segregar una cantidad máxima de vasopresina y, por tanto, presentan un aumento de la osmolalidad urinaria en respuesta a la desmopresina administrada. De forma alternativa, algunos pacientes con diabetes insípida central parcial pueden deshidratarse lo suficiente como para alcanzar la concentración máxima de orina durante la prueba y no se observa una concentración adicional con la administración de desmopresina. Los niveles plasmáticos de vasopresina al final de la deshidratación ofrecen una manera mejor para discriminar entre estos dos trastornos, pero solo en caso de hipernatremia, es decir, mayor de 145 milimol por litro. Por consiguiente, algunos investigadores recomiendan una infusión limitada de solución hipertónica de cloruro sódico, al 3%, para conseguir estos niveles elevados de sodio, si no se consiguen con la propia privación de agua. La determinación del fragmento C-terminal de la prohormona de la vasopresina copectina puede ser una medida indirecta más fiable de la secreción de la vasopresina. En algunos casos difíciles, la respuesta al tratamiento con un agonista de la vasopresina puede ayudar al diagnóstico. Si se produce una disminución de la poliuria y la sed con mantenimiento de la natremia normal, es probable el diagnóstico de diabetes insípida central parcial. No obstante, si la polidipsia persiste y se desarrolla hiponatremia, se confirma el diagnóstico de polidipsia primaria. Diagnóstico etiológico. Si la prueba de deshidratación confirma que la secreción inadecuada de hormona antidiurética es responsable de la poliuria, debe determinarse la causa subyacente. La resonancia magnética del área hipotálamo-hipofisaria es la herramienta diagnóstica fundamental en estos casos. Las tres áreas de son la región inmediatamente supraselar del hipotálamo, el tallo hipofisario y la neurohipófisis dentro de la silla turca. La mayoría de los tumores de crecimiento lento que están confinados a la silla turca no causan diabetes insípida. Para provocar diabetes insípida central, los tumores hipotalámicos justo por encima de la silla turca deben ser lo bastante grandes como para destruir el 80.190% de las células de vasopresina o deben localizarse en el origen del tallo hipofisario justo por encima del diafragma de la silla, lugar donde convergen las vías de los 4 grupos nucleares.
Los tumores primarios, sobre todo craneofaringiomas, germinomas supraselares, metástasis y enfermedades infiltrantes, también pueden causar diabetes insípida por infiltración del tallo hipofisario, que aparecerá engrosado, es decir, mayor de 2 milímetros, en la resonancia magnética. En las imágenes de resonancia magnética potenciadas en T1, la vasopresina y la oxitocina almacenadas en los gránulos neurosecretores de la neurohipófisis se visualizan como una mancha brillante en la silla turca. La mayoría de las personas sanas presentan esta mancha brillante. Falta con más frecuencia en ancianos y pacientes deshidratados. También, en la mayoría de los pacientes con diabetes insípida central, se pierde la mancha brillante. Por tanto, el engrosamiento del tallo y la ausencia de la mancha brillante son muy sugestivos de un proceso patológico hipotalámico. Los tumores que causan diabetes insípida central son tumores intracraneales primarios benignos en la mayoría de las ocasiones, como craneofaringiomas, ependimomas, germinoma supraselar, y pinealomas, que surgen en el tercer ventrículo. Los tumores primarios del lóbulo anterior de la hipófisis causan diabetes insípida solo cuando existe una extensión supraselar considerable. Sin embargo, las lesiones intraselares de crecimiento rápido, como las metástasis de los carcinomas pulmonares, mamarios y de los melanomas, o las hemorragias de los adenomas hipofisarios, pueden causar diabetes insípida debido al poco tiempo que dejan a los axones de vasopresina para que se adapten mediante la liberación de la vasopresina del hipotálamo. Las metástasis hipotalámicas también pueden destruir la vía supraóptico-hipofisaria y producir diabetes insípida. Las enfermedades granulomatosas como la histiocytosis de células de Langerhans, la sarcoidosis, la tuberculosis y los infiltrados leucémicos y linfomas en el hipotálamo pueden causar diabetes insípida al destruir las células de vasopresina. En estos pacientes, el diagnóstico suele sospecharse por las manifestaciones periféricas de las respectivas enfermedades. La infundibuloneurohipofisitis linfocítica es una enfermedad autoinmunitaria similar a la hipófisis linfocítica de la adenohipófisis en la que los linfocitos infiltran la neurohipófisis para producir diabetes insípida. Los signos característicos de este proceso son un engrosamiento del tallo hipofisario y una ausencia de la mancha brillante en un paciente con inicio brusco de poliuria y polidipsia, sobre todo en mujeres durante el posparto. El diagnóstico se demostró en un primer momento por la biopsia hipofisaria, pero ahora suele establecerse por la regresión del engrosamiento del tallo con un seguimiento continuado por resonancia magnética. Cuando no se identifica ninguna causa específica, el diagnóstico de exclusión es la diabetes insípida idiopática, pero la causa probable de la mayoría de estos casos es una enfermedad autoinmunitaria y se observan otras enfermedades autoinmunitarias, incluida una hipófisis de la adenohipófisis, en los pacientes afectados. Cuando se sospecha una enfermedad del sistema nervioso central, pero no se diagnostica mediante resonancia magnética o exploración física general, el líquido cefalorraquídeo obtenido mediante punción lumbar puede ayudar a identificar las células tumorales o marcadores de tumores o procesos inflamatorios, por ejemplo, un aumento de la concentración de enzima convertidora de la angiotensina en la neurosarcoidosis, aumento de las concentraciones de beta-HCG en los disgerminomas. Los antecedentes familiares sugestivos de diabetes insípida deberían ser analizados mediante pruebas genéticas para descartar mutaciones hereditarias en los genes de la vasopresina o su receptor según la localización del defecto. Tratamiento. Como el exceso de la diuresis de agua es la principal manifestación de la diabetes insípida, la sustitución del agua en cantidades adecuadas evita las complicaciones metabólicas de todas las formas de esta enfermedad. No obstante, la administración por vía oral o intravenosa del volumen de líquido requerido para reemplazar las pérdidas urinarias normalmente abundantes en la diabetes insípida es difícil e incómoda. Por consiguiente, la finalidad del tratamiento es reducir la cantidad de poliuria y polidipsia hasta un nivel tolerable mientras se evita el exceso de tratamiento que puede producir retención de agua e hiponatremia. Diabetes insípida central. El mejor agente terapéutico para el tratamiento de la diabetes insípida central es un agonista de la vasopresina, la desmopresina.
Esta difiere de la vasopresina porque el grupo amino del residuo de cistina del extremo amino se ha eliminado para prolongar la duración de acción y la L-arginina se ha sustituido a arginina en la posición 8 para disminuir los efectos vasopresores. En las dosis terapéuticas, este fármaco actúa principalmente en los receptores antidiuréticos o V2 y tiene una actividad mínima en los receptores vasopresores o V1A. La desmopresina está disponible en comprimidos de 0,1 o 0,2 miligramos para la administración por vía oral. También está disponible tanto en un frasco nebulizador que suministra una dosis fija de 10 microgramos en 100 microlitros como en una botella con un catéter nasal que puede suministrar 50, 200 microlitros, 5 a 20 microgramos, para la administración por vía intranasal. Cuando comienza el tratamiento, lo mejor suele ser empezar con una dosis baja, por ejemplo, mitad de un comprimido de 0,1 miligramos, 5 microgramos por el tubo nasal o una nebulización única de 10 microgramos en 100 microlitros, a la hora de acostarse para que el paciente pueda dormir toda la noche, y después de terminar la duración cuantificando la poliuria al día siguiente. La duración de acción de una dosis única es de 6 a 24 horas, pero en la mayoría de los pacientes se puede lograr una respuesta terapéutica buena con una pauta cada 12 horas para el nebulizador nasal o una pauta de 8 o 12 horas para los comprimidos. La desmopresina también está disponible para su uso por vía parenteral en viales de 1 mililitro con 4 microgramos por mililitro. La administración parenteral es especialmente útil en el período postoperatorio o cuando el paciente es incapaz de tomar la preparación nasal. En los pacientes hospitalizados, algunos médicos añaden vasopresina directamente a una solución cristaloide para administrar dosis en el intervalo de 0,25 a 2,7 microunidades por kilogramos por horas con el fin de causar una concentración urinaria leve pero persistente como tratamiento de la diabetes insípida. Con la administración de cualquier forma de desmopresina, debe hacerse un seguimiento regular de los niveles séricos de sodio para evitar el desarrollo de hiponatremia. Disfunción de los osmorreceptores. Dado que la diabetes insípida de los pacientes con disfunción de los osmorreceptores es central, responden a la desmopresina igual que los que tienen una diabetes insípida central. Sin embargo, como presentan un defecto en la SER, en general esto no resulta suficiente para mantener una osmolalidad plástica normal. En consecuencia, se les debe prescribir la ingesta de una cantidad de líquido determinada en 24 horas para que consigan mantener una concentración de sodio sérico y una osmolalidad plasmática normales. Es necesario individualizar la indicación en cada paciente, porque una ingesta excesiva de líquido asociada a la administración de desmopresina podría ocasionar una hiponatremia grave. Es útil medir el peso corporal con una báscula de precisión para prevenir la sobrehidratación o la deshidratación, aunque en general también se debe vigilar el sodio sérico. Diabetes insípida nefrógena. Aunque la mayor parte de los pacientes con una diabetes insípida nefrógena no responden a la desmopresina, un pequeño número de ellos tienen una respuesta parcial a dosis elevadas, por ejemplo, 10 a 20 microgramos por vía subcutánea o intranasal. En la mayor parte de los pacientes que no responden a la desmopresina, algunos fármacos orales pueden ser útiles como tratamiento de la diabetes insípida nefrógena. Los diuréticos tiacídicos causan depleción del sodio, contracción del volumen y disminución de volumen de orina al aumentar la reabsorción de filtrado glomerular en el túbulo proximal. Los inhibidores de la prostaglandina sintasa, por ejemplo, indometacina, bloquean la acción de la prostaglandina e de inhibir la acción renal de la vasopresina. La clorotiácida, la amilorida y los inhibidores de la prostaglandina sintasa son útiles para reducir la poliuria en la diabetes insípida nefrógena. No obstante, ninguno de estos fármacos tiene la aprobación de la Food and Drug Administration estadounidense para el tratamiento de la diabetes insípida. Por ello, el médico que prescribe los fármacos debe tener en cuenta los posibles efectos secundarios y la toxicidad. En los casos de diabetes insípida nefrógena inducida por fármacos, el tratamiento más directo es interrumpir el uso del fármaco, si fuera posible. La diabetes insípida nefrógena sintomática suele tratarse con un diurético tiacídico, cuyo efecto se potencia con la administración simultánea de un diurético ahorrador de potasio como la amilorida.
Esta puede ser especialmente beneficiosa en casos de diabetes insípida nefrógena inducida por litio, ya que el fármaco disminuye la entrada de litio a las células del túbulo distal. Cuando se utilizan diuréticos para tratar la diabetes insípida nefrógena, debe prestarse especial atención a la posibilidad de que la deshidratación inducida pueda aumentar la concentración de otros fármacos. Diabetes insípida gestacional. Durante el embarazo, la vasopresinasa aumenta el metabolismo de la vasopresina, pero no de la desmopresina, de forma que este fármaco es de elección en estas pacientes. La actividad de la vasopresinasa desaparece en unas pocas semanas tras el parto y las pacientes que tienen una diabetes insípida axial que debuta durante el embarazo pueden quedar asintomáticas tras el parto. Una ventaja adicional de la desmopresina es que actúa poco sobre los receptores uterinos de oxitocina. Durante el embarazo, la osmolalidad plasmática normal disminuye aproximadamente 10 miliosmol por kilogramo de agua por cambios en el sodio sérico, de forma que las gestantes con una diabetes insípida solo necesitan una cantidad de desmopresina adecuada para mantener el sodio sérico en el límite bajo de la normalidad. Corrección de la hiperosmolalidad. Algunas situaciones requieren una especial atención durante el tratamiento. En raras ocasiones, si los pacientes con diabetes insípida no pueden beber o reciben una solución hipertónica, pueden desarrollar una hipernatremia grave de forma aguda. El equilibrio osmótico con el agua intracelular de las neuronas y de la glía produce retracción cerebral. El encéfalo está en una bóveda cerrada, es decir, el cráneo, y, cuando se retrae, la tracción sobre los vasos del sistema nervioso central puede causar rotura de dichos vasos y hemorragia subaracnoidea o intracerebral. Si la hipernatremia persiste más tiempo, las neuronas se adaptan con la producción de osmolitos orgánicos, antes denominados osmoles idiogénicos, que limitan el grado de retracción cerebral. Una vez se ha producido esta adaptación, un descenso demasiado rápido de la osmolalidad en el líquido extracelular producirá un desplazamiento del agua hacia el encéfalo, lo que causará edema cerebral. En este caso, puede administrarse desmopresina para producir antidiuresis constante y puede regularse la cantidad de agua administrada para disminuir la osmolalidad de modo que no supere alrededor de 12 miliequivalentes por litro cada 24 horas. La diabetes insípida postoperatoria o secundaria a un traumatismo craneoencefálico puede ser temporal y no puede establecerse inmediatamente la necesidad de tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Pronóstico. El pronóstico de la diabetes insípida tratada de forma adecuada es excelente. Si se diagnostica una diabetes insípida nefrógena y se trata pronto, no se producen calcificación intracraneal ni retraso mental. Cuando la diabetes insípida es secundaria a una enfermedad conocida, es esta la que suele determinar el pronóstico definitivo. En algunas situaciones clínicas específicas, la evolución es diferente y característica. La diabetes insípida tras cirugía o lesión traumática de la neurohipófisis puede desarrollarse según varios patrones bien definidos. En algunos pacientes, la poliuria aparece 1 a 4 días después de la lesión y se resuelve de forma espontánea. En menos ocasiones, la diabetes insípida es permanente y continúa de forma indefinida. De forma más interesante, se puede observar una respuesta trifásica que se ha descrito bien tras la sección del tallo hipofisario. La primera fase de la diabetes insípida se debe a un shock axónico y a la ausencia de función de las neuronas dañadas. Esta fase dura varias horas o varios días y se sigue de una segunda fase antidiurética que se debe a la liberación incontrolada de vasopresina desde la neurohipófisis desconectada y en degeneración o desde las neuronas lesionadas restantes. La administración demasiado agresiva de líquidos durante esta segunda fase no suprime la liberación incontrolada de vasopresina desde la neurohipófisis dañada y puede provocar hiponatremia. La antidiuresis puede durar 2 a 14 días, tras los cuales la diabetes insípida recidiva cuando se agota la vasopresina procedente de la neurohipófisis en degeneración, tercera fase. Se ha descrito hiponatremia temporal sin diabetes insípida anterior o posterior tras cirugía transesfenoidal por microadenomas hipofisarios. Cuando la deficiencia de secreción de vasopresina ha estado presente durante más de unas semanas, no suele mejorar aunque se elimine la causa subyacente de destrucción neurohipofisaria.
La principal excepción a esto la constituyen los pacientes con diabetes insípida postoperatoria en quienes la resolución espontánea es la norma, aunque la recuperación de la diabetes insípida que persiste más de varias semanas después de la operación es menos frecuente y es inhabitual después de un año de diabetes insípida continuada, se han descrito casos bien documentados de recuperación a largo plazo incluso después de 10 años del episodio inicial. La posible recuperación de la función, es una razón para suspender de vez en cuando la terapia durante el tratamiento a largo plazo. No debe considerarse que la diabetes insípida es idiopática hasta que pasan al menos 4 años de seguimiento. Durante este intervalo, están indicadas la tomografía computarizada o la resonancia magnética anuales para detectar la posible aparición de un tumor o una enfermedad infiltrante que no se haya detectado en una primera exploración. Síndrome carcinoide. El término síndrome carcinoide alude a los signos y síntomas sistémicos asociados a la liberación de mediadores neuroendocrinos por algunos tumores carcinoides. Las manifestaciones cutáneas más frecuentes de este síndrome incluyen enrojecimiento cutáneo, diarrea y lesiones valvulares cardíacas. El 8 o 10% de todos los tumores neuroendocrinos se asocian al síndrome carcinoide, sobre todo los carcinoides ileales con metástasis hepáticas. Los carcinoides de diversos orígenes primarios presentan características clínicas únicas. Los tumores carcinoides originados en órganos del intestino anterior embrionario, por ejemplo, bronquio, estómago, páncreas o tiroides, no suelen asociarse a síndrome carcinoide. Los tumores del intestino grueso distal pueden producir metástasis, pero no determinan efectos endocrinos. Fisiopatología del síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide deriva de la producción de diversas sustancias con actividad biológica por parte de las células del tumor neuroendocrino, entre otras serotonina, taquicininas, histamina y prostaglandinas. La mayoría de los tumores neuroendocrinos de bajo grado contienen la enzima triptófano hidroxilasa, que cataliza la formación de 5-hidroxitriptamina a partir del triptófano. El tumor carcinoide típico también contiene la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos, que cataliza la conversión de 5-hidroxitriptamina en 5-hidroxitriptamina, o serotonina. Tras ser liberada, la serotonina oxida a 5-hidroxiindolacetaldehído y se convierte con rapidez en ácido 5-hidroxiindolacético, ácido 5-hidroxiindolacético, por la aldehído deshidrogenasa. Este ácido se excreta en la orina y casi toda la serotonina circulante se convierte en ácido 5-hidroxiindolacético. Los tumores neuroendocrinos también almacenan taquicininas. De estas, en los tumores y la sangre de los pacientes con síndrome carcinoide se han identificado neuropéptido K, neurocininas A y B, y sustancia P. Algunos tumores carcinoides, sobre todo los de origen gástrico, liberan cantidades excesivas de histamina. También se ha demostrado la secreción de diversas prostaglandinas en los carcinoides. Los tumores neuroendocrinos, sobre todo los de origen tímico y pulmonar, se han asociado a la producción ectópica de hormona adrenocorticótropa y hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La serotonina contribuye a la hipermotilidad intestinal y la diarrea asociada al síndrome carcinoide. Un efecto secundario de la hiperproducción de serotonina se produce cuando una gran cantidad del triptófano de la dieta se deriva a la vía de la hidroxilación, de forma que queda menos triptófano disponible para la formación de ácido nicotínico y proteínas. Cuando la excreción urinaria de ácido 5-hidroxiindolacético supera los 100 mg por día, pueden aparecer concentraciones bajas de triptófano plasmático y evidencias de deficiencia de ácido nicotínico, pelagra. La interacción entre la serotonina y las plaquetas y el endotelio cardíaco se considera la causa de la cardiopatía carcinoide. Esta hipótesis se confirma por la identificación de una cardiopatía valvular en los pacientes que toman fármacos anorexígenos, como la fenuramina, que liberan serotonina. El riesgo de cardiopatía valvular en los pacientes con síndrome carcinoide se correlaciona con la cantidad de ácido 5-hidroxiindolacético que se excreta en la orina. La mayor parte de las evidencias sugieren que las taquicininas son mediadores en el enrojecimiento asociado al carcinoide, dado que son vasodilatadores conocidos. Las concentraciones de taquicininas están aumentadas en el enrojecimiento inducido por pentagastrina.
Cuando este enrojecimiento inducido por pentagastrina se inhibe por la somatostatina, se bloquea también el aumento de las concentraciones de taquicininas. No parece que la serotonina sea un mediador en el enrojecimiento. Los ataques de enrojecimiento pueden atribuirse a la histamina en algunos carcinoides gástricos. Este enrojecimiento puede desencadenarse por las catecolaminas, y esto posiblemente explique la asociación entre este síntoma y el ejercicio y los estímulos emocionales. La inyección de isoproterenol o pentagastrina también puede inducir crisis de enrojecimiento, una acción que puede explicar que en algunos casos este síntoma se provoque por la ingesta. El síndrome carcinoide sucede cuando los mediadores elaborados por el tumor y que normalmente se metabolizan por el hígado se escapan hacia la circulación sistémica. Por tanto, la mayor parte de los pacientes con síndrome carcinoide presentan metástasis hepáticas. Manifestaciones clínicas del síndrome carcinoide. Paroxismos vasodilatadores. El enrojecimiento cutáneo, que aparece en el 80% de los pacientes con síndrome carcinoide, es la característica clínica más frecuente. En su forma típica es un enrojecimiento rojo oscuro a violáceo y afecta a la cabeza, el cuello y la parte superior del tronco. Este enrojecimiento suele durar de 30 segundos a 3 minutos. Los tumores neuroendocrinos del intestino anterior se asocian a un enrojecimiento algo distinto, que es típicamente rosa asalmonado brillante o rojo. Las crisis prolongadas de enrojecimiento pueden acompañarse de lagrimeo y edema periorbitario. Además, puede aparecer taquicardia. La presión arterial suele disminuir o no cambia. El aumento de la presión arterial durante el enrojecimiento es infrecuente y el síndrome carcinoide no es una causa de hipertensión mantenida. El enrojecimiento puede provocarse por la excitación, el cansancio, la ingesta o el consumo de etanol. En los pacientes con un carcinoide bronquial, este enrojecimiento puede durar horas. Además de los paroxismos de vasodilatación cutánea, algunos pacientes desarrollan telangiectasias, que son más llamativas en la región malar. Estos enfermos pueden presentar las características típicas de una rosácea. Síntomas digestivos. El 50 o 70% de los pacientes con hipermotilidad intestinal presentan borborismos y dolores cólicos abdominales. Pueden sufrir una diarrea secretora explosiva, aunque es más frecuente la diarrea crónica con un componente secretor. Cuando la diarrea es grave, puede desarrollarse una malabsorción. El tiempo de tránsito digestivo por el intestino delgado y grueso es 2 a 6 veces más rápido que en los pacientes con fisiología normal. Pelagra. El triptófano se emplea normalmente para elaborar ácido nicotínico. En los pacientes con síndrome carcinoide se puede emplear hasta el 60% del triptófano de la dieta para sintetizar 5-hidroxitriptamina y 5-HT. En ocasiones se consume el ácido nicotínico y aparecen síntomas de pelagra, dermatitis, diarrea y demencia. Manifestaciones cardíacas. La cardiopatía valvular afecta al 15 al 20% de los pacientes con síndrome carcinoide. Hasta un 50% de los pacientes tienen evidencia ecocardiográfica de cardiopatía. El engrosamiento a modo de placa del endocardio de las cúspides valvulares y las cámaras cardíacas afecta de forma predominante al lado derecho del corazón, aunque en raros casos puede afectar al izquierdo, menor al 10%. Existen lesiones de la válvula tricúspide, en general insuficiencia, en el 65% de los pacientes con una cardiopatía carcinoide, y aparece una afectación de la válvula pulmonar, sobre todo insuficiencia, en el 20%. Otros síntomas. La fatiga y la debilidad generalizada son rasgos infravalorados del síndrome carcinoide. La broncoconstricción, que suele ser más intensa durante las crisis de enrojecimiento, es un rasgo menos habitual del síndrome, aunque, cuando aparece, puede ser grave. Las crisis de enrojecimiento grave mantenido con deterioro hemodinámico y broncoconstricción que pueden afectar a la vida se denominan crisis carcinoides. Los factores precipitantes incluyen anestesia, cirugía, necrosis tumoral e infusión de catecolaminas. Los trastornos cognitivos se han asociado a síndrome carcinoide.
Otros síntomas. La fatiga y la debilidad generalizada son rasgos infravalorados del síndrome carcinoide. La broncoconstricción, que suele ser más intensa durante las crisis de enrojecimiento, es un rasgo menos habitual del síndrome, aunque, cuando aparece, puede ser grave. Las crisis de enrojecimiento grave mantenido con deterioro hemodinámico y broncoconstricción que pueden afectar a la vida se denominan crisis carcinoides. Los factores precipitantes incluyen anestesia, cirugía, necrosis tumoral e infusión de catecolaminas. Los trastornos cognitivos se han asociado a síndrome carcinoide. Cuando se excluyen los 5-hidroxiíndoles de la dieta, la excreción urinaria de 25 mg por día de ácido 5-hidroxiíndol acético es diagnóstica de síndrome carcinoide. Un incremento del orden de 9 a 25 mg por día puede asociarse al síndrome carcinoide, al esprueno tropical, a los vómitos, a obstrucción intestinal aguda. La determinación de serotonina en la sangre o las plaquetas tiene interés, pero es menos útil para el diagnóstico que la determinación del principal metabolito de la serotonina en la orina. Las concentraciones plasmáticas de cromogranina suelen estar aumentadas en los pacientes con carcinoide, incluso en los que no sufren el síndrome carcinoide, y pueden servir como marcadores de una masa tumoral. Sin embargo, la utilidad diagnóstica de la cromogranina plasmática es relativamente baja, porque esta sustancia está aumentada en los pacientes con insuficiencia renal, gastritis atrófica y consumidores de inhibidores de la bomba de protones. La valoración de la extensión y localización del tumor primario y metastásico se facilita por la tomografía computarizada torácica y abdominal, y también por la gammagrafía con ligandos del receptor de somatostatina radiomarcados. El síndrome carcinoide típico se suele deber a tumores originados en el intestino medio, que secretan de forma casi constante serotonina. Por el contrario, los tumores originados en el intestino anterior embrionario presentan una concentración menor de serotonina y pueden secretar 5-hidroxitriptamina. Los pacientes carcinoide gástrico pueden tener una forma de enrojecimiento especial, que debuta con un eritema brillante y parcheado con límites netos serpenteantes que conhuyen conforme se agrava el exantema. La ingesta de alimentos se asocia a un riesgo especialmente alto de provocar enrojecimiento. En los tumores carcinoides de origen bronquial, las crisis de enrojecimiento suelen ser prolongadas y graves, y pueden asociarse a edema periorbitario, lagrimeo y salivación excesivos, hipotensión, taquicardia, ansiedad y temblor. Este grupo es único desde la perspectiva terapéutica, dado que las crisis de enrojecimiento grave pueden prevenirse con corticoesteroides. Diagnóstico diferencial del síndrome carcinoide. Las crisis de enrojecimiento en un paciente con una excreción urinaria normal de ácido 5-hidroxiíndol acético plantean otras opciones diagnósticas. Los trastornos por activación sistémica de los mastocitos, incluida la mastocitosis sistémica y la anaflaxia idiopática, producen enrojecimiento y diarrea, y se deben valorar cuando la excreción de ácido 5-hidroxiíndol acético no está elevada. El enrojecimiento también aparece en personas predispuestas genéticamente tras la ingesta de etanol, en la posmenopausia y en asociación a otros tumores neuroendocrinos, como los lipomas y los carcinomas medulares de tiroides. Tratamiento. El tratamiento del síndrome carcinoide se divide en medidas farmacológicas frente a los síntomas mediados por mecanismos humorales y los tratamientos orientados a reducir la masa tumoral. Análogos de somatostatina. Más del 80% de los tumores neuroendocrinos expresan receptores de somatostatina en la superficie celular. La somatostatina se puede ligar a estos receptores y prevenir el enrojecimiento y otros síntomas endocrinos. El desarrollo de análogos de la somatostatina con semividas biológicas más prolongadas que la hormona nativa ha posibilitado la administración subcutánea e intramuscular, y ha representado un gran avance en el tratamiento de estos pacientes. Aproximadamente el 70% de los pacientes con síndrome carcinoide tienen una reducción del 50% o superior en la frecuencia de diarrea o enrojecimiento cuando se administra octreótido, uno de los análogos de somatostatina.
El tratamiento se suele asociar a una reducción de la excreción de ácido 5-hidroxiyindol acético urinario y las concentraciones de taquicinina plasmática. La mejora de los síntomas endocrinos y la fatiga condiciona una mejoría notable de la calidad de vida. El control de los síntomas con octreótido puede ser duradero y el 50 o 60% de los pacientes tienen una mejoría mantenida de la diarrea y el enrojecimiento tras 12 meses de tratamiento. Se han desarrollado análogos de somatostatina de acción prolongada, octreotidolar y lanreótido, que permiten la administración mensual. Pueden necesitarse 2 a 4 semanas para conseguir concentraciones estables de octreótido tras la administración de octreotidolar, tiempo durante el cual puede ser necesaria la administración de suplementos subcutáneos de este compuesto. En general, el octreótido se tolera bien. Sin embargo, puede suprimir la función exocrina del páncreas y provocar esteatorrea, alteraciones en el control de la glucosa e inhibición de la liberación de colecistocinina. Se encuentra hiperglucemia, colelitiasis sintomática, esteatorrea e hipoglucemia en el 9, 3 y 2% de los pacientes, respectivamente. Se debería administrar octreótido para prevenir las crisis carcinoides que se asocian a la liberación masiva de mediadores que puede ocurrir durante las intervenciones quirúrgicas. En los pacientes con tumores neuroendocrinos gástricos secretores de histamina, el bloqueo de los receptores de histamina 1 y H2 reduce el enrojecimiento. En los pacientes tratados con octreótido es rara la regresión de la masa tumoral. Sin embargo, este compuesto reduce la velocidad de crecimiento de los tumores neuroendocrinos de bajo grado. El tratamiento con octreótido consigue estabilizar la enfermedad en el 65% de los pacientes a los 6 meses de seguimiento, en comparación con solo el 35% de los pacientes no tratados con este compuesto. Cirugía. El diagnóstico precoz de síndrome carcinoide permite la curación quirúrgica completa en los pocos tumores neuroendocrinos que liberan de forma directa sus mediadores humorales a la circulación sistémica, por ejemplo, carcinoides bronquiales. Por el contrario, los tumores que liberan las sustancias humorales hacia la circortal solo producen este síndrome cuando existen ya metástasis hepáticas. Dada la lenta velocidad de crecimiento de los tumores neuroendocrinos de bajo grado, una reducción eficaz de la masa tumoral permite reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida incluso en los pacientes con metástasis. En algunos pacientes seleccionados es posible conseguir este objetivo mediante una reducción de masa tumoral quirúrgica, que incluye la hepatectomía parcial en las metástasis uniglobulares, la resección de grandes metástasis hepáticas superficiales y la extirpación del tumor primario y los ganglios regionales. En series seleccionadas, más del 90% de los pacientes muestran alivio sintomático del dolor o el síndrome carcinoide tras la cirugía de 50 o 70% de alivio completo. El tiempo mediano hasta la reaparición de los síntomas son 3 años y la supervivencia global supera los 5 años. La colecistectomía programada durante la intervención quirúrgica previene la colelitiasis que se puede asociar al tratamiento con octreótido. Dado que el riego de las metástasis hepáticas es principalmente arterial, la embolización percutánea del riego arterial hepático del lóbulo hepático más afectado permite reducir el tamaño de las metástasis hepáticas no operables. Sin embargo, este procedimiento se asocia a un riesgo de complicaciones graves y una mortalidad hasta del 6%. En series seleccionadas, el 90% de los pacientes describen la mejoría de los síntomas durante un tiempo medio de 2 años. La mediana de supervivencia de los pacientes embolizados ha sido de 24 a 30 meses. Está indicada la cirugía de sustitución valvular en la enfermedad grave, situación en la que puede mejorar en general la esperanza de vida. Quimioterapia. A diferencia de lo que sucede en los tumores neuroendocrinos de alto grado poco diferenciados, la quimioterapia con un solo agente citotóxico o con una combinación de agentes citotóxicos no suele conseguir la regresión de los tumores neuroendocrinos de bajo grado. Sin embargo, estudios recientes sugieren que fármacos, incluidos los antiangiógenos bevacizumab y sunitinib, y el inhibidor de mTOR everolimus, retrasan la velocidad de crecimiento de los tumores neuroendocrinos de bajo grado.
Un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo demostró que 10 miligramos por día de everolimus aumentaban la supervivencia libre de progresión de 11 meses en los pacientes control a 16 meses, razón de riesgos, 0,77. Sin embargo, no se describió mejoría de la supervivencia global y entre los efectos secundarios del tratamiento aparecieron estomatitis, exantema, fatiga y diarrea. En los pacientes que presentan progresión de la enfermedad o un síndrome clínico sin respuesta a la citorreducción y el octreótido, se puede plantear el tratamiento paliativo con everolimus. Pronóstico. La capacidad metastásica de los tumores carcinoides localizados se correlaciona con el tamaño tumoral, la localización y el grado histológico. Incluso en los tumores neuroendocrinos típicos con metástasis, la velocidad de crecimiento es lenta y muchos pacientes sobreviven durante años tras el diagnóstico de la enfermedad metastásica. Antes de que se desarrollaran tratamientos para el síndrome carcinoide, se producía morbilidad en relación con las manifestaciones endocrinas de esta neoplasia. Sin embargo, el tratamiento actual permite en general controlar los síntomas del síndrome carcinoide. Los fallecimientos a consecuencia de tumores neuroendocrinos habituales se deben a complicaciones causadas por el crecimiento de la masa tumoral, como obstrucción intestinal o insuficiencia hepática. Una estrategia coordinada que combine la resección del tumor primario, la disminución de la masa tumoral y la administración de octreótido puede conseguir una mejoría importante de los síntomas, con mejora de la calidad de vida, reducción de la liberación de sustancias hormonales que condicionan la aparición de lesiones cardíacas y prolongación de la supervivencia. La mediana de supervivencia de los pacientes con tumores neuroendocrinos metastásicos y síndrome carcinoide supera en la actualidad 5 años en los pacientes tratados de forma cuidadosa, y los pacientes que tienen un primario de intestino delgado sobreviven más que los que sufren primarios pulmonares o cólicos. Enfermedad de Cushing. Biopatología. La enfermedad de Cushing está causada por un adenoma hipofisario que provoca una producción excesiva de ACTH. Debe diferenciarse de otras causas de síndrome de Cushing, exceso de glucocorticoides, como las causas suprarrenales, adenomas, carcinomas, de exceso de cortisol, la producción ectópica de ACTH y CRH, y estados fisiológicos que dan lugar a una sobreproducción de cortisol. La enfermedad de Cushing representa el 60 o 70% de los casos de síndrome de Cushing. El 10 o 15% de los tumores hipofisarios segregan ACTH. La enfermedad de Cushing es unas 8 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La mayor parte de las neoplasias hipofisarias productoras de ACTH, al igual que otros tumores hipofisarios, son monoclonales, lo que implica un defecto primario de las células corticótropas. Además, muy pocos casos de hiperplasia corticótropa que causan síndrome de Cushing son secundarios a la producción de CRH, gangliocitomas intracelulares productores de CRH o cánceres productores de CRH ectópica. La mayoría, 80 al 90%, de los tumores que segregan ACTH son microadenomas en el momento del diagnóstico. Los datos clínicos del exceso de cortisol pueden permitir detectar los adenomas corticótropos antes de que crezcan más. Las concentraciones elevadas de cortisol también pueden limitar el crecimiento tumoral. Los macroadenomas que segregan ACTH pueden ser localmente invasivos. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Cushing se deben a los efectos del exceso de glucocorticoides y a la hipersecreción de ACTH y otros productos peptídicos de la POMC. La gravedad de las características de la enfermedad de Cushing varía mucho y parece reflejar no solo el nivel de cortisol libre, sino también la duración de la enfermedad y quizás la sensibilidad a la acción de los glucocorticoides. En los casos floridos de enfermedad de Cushing, la constelación de síntomas y características físicas se reconoce fácilmente. No obstante, al comienzo de la enfermedad o en los casos leves, puede resultar difícil distinguir las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Cushing de los rasgos similares que se observan en la población sana. La sospecha clínica es esencial. Por otro lado, se debe discriminar y no evaluar de forma sistemática a cualquier persona con obesidad, hipertensión e intolerancia a la glucosa.
11 beta, deshidrogenasa, una enzima renal que inactiva el cortisol. Como resultado, el cortisol puede rebosarse y actuar sobre los receptores de los mineralocorticoides del túbulo distal. La hiperpigmentación que se asocia a la enfermedad de Cushing no es tan llamativa como la de la enfermedad de Addison o la del síndrome de ACTH tópica, pero, cuando se asocia a otros datos, debe suscitar la sospecha de que se trate de una enfermedad de Cushing, y ayuda a distinguirla de las causas suprarrenales de hipercortisolemia. El aumento de la producción de andrógenos suprarrenales provoca hirsutismo y acné, que son más pronunciados en los pacientes con enfermedad de Cushing que en los que tienen adenomas suprarrenales, en quienes los glucocorticoides tienden a ser el producto predominante. Es probable que la oligomenorrea y la amenorrea tengan varias causas, como los efectos de los andrógenos sobre el eje reproductor y la inhibición de la GnRH por los glucocorticoides, que también puede producir disminución de la libido. La hipertensión y la intolerancia a la glucosa se deben al exceso de glucocorticoides. La inmunodepresión, la tromboembolia venosa, las infecciones oportunistas y la alteración de la cicatrización pueden aumentar considerablemente la morbilidad y la mortalidad. Los síntomas neuropsiquiátricos, como la depresión, pueden ser efectos marcados de la enfermedad de Cushing. La incidencia de suicidio es mayor en los pacientes que no reciben tratamiento para la enfermedad de Cushing. Glándulas paratiroideas, hipercalcemia e hipocalcemia. Glándulas paratiroideas, hormona paratiroidea, gen PTH y acciones de la hormona paratiroidea. La mayoría de las personas tienen 4 glándulas paratiroideas, muy próximas a los polos superior e inferior de los lóbulos de la glándula tiroidea. Las paratiroideas superiores derivan del endodermo de los cuartos arcos faríngeos embrionarios, y las inferiores derivan, con el timo del endodermo, de los terceros arcos faríngeos. Es frecuente la presencia de glándulas paratiroideas adicionales en localizaciones anómalas a lo largo de su trayecto migratorio, y también en el interior del timo y de la glándula tiroidea. Las células paratiroideas expresan un receptor acoplado a la proteína G, denominado receptor sensor de calcio, que detecta cambios en el calcio extracelular y modifica la secreción de PTH. Por ejemplo, la activación del receptor sensor de calcio, expresado también en células tubulares renales, como consecuencia del aumento de la concentración extracelular de calcio, produce una estimulación dependiente de la proteína G de la actividad fosfolipasa C mediante G-alfa-Q y G-alfa-11, que induce acción de inositol 1, 4, 5, trifosfato y aumento de la concentración intracelular de calcio. A su vez, estos cambios disminuyen la concentración de PTH circulante y elevan la excreción urinaria de calcio. Los trastornos de las glándulas paratiroideas pueden causar hipercalcemia o hipocalcemia, y pueden diferenciarse en exceso de PTH, carencia de PTH o insensibilidad a sus efectos. Hormona paratiroidea y gen PTH. El péptido PTH maduro es codificado por el gen PTH, y lo segregan las células principales paratiroideas como péptido de 84 aminoácidos. Sin embargo, en la primera traducción de la RNM-PTH, es un péptido pre-pro-PTH. La secuencia pre es péptido señal de 25 aminoácidos, secuencia guía, responsable de dirigir el péptido emergente al interior del retículo endoplásmico para prepararlo para la secreción por parte de la célula. La secuencia pro tiene una longitud de 6 aminoácidos y, aunque su función no está tan clara como la de la secuencia pre, también es fundamental para un procesamiento y una secreción correctos de la PTH. Después de que el péptido PTH maduro de 84 aminoácidos es segregado por la célula paratiroidea, con una semivida corta de 2 minutos aproximadamente, se extrae de la circulación mediante captación hepática insaturable y excreción renal. Acciones de la hormona paratiroidea. La PTH comparte un receptor con el péptido relacionado con la PTH. Este PTH entre péptido relacionado con la PTH pertenece al subgrupo de la familia del receptor acoplado a la proteína G. Los receptores PTH entre péptido relacionado con la PTH se expresan en el riñón y en el hueso, donde son predominantemente agonistas, y, por tanto, la PTH actúa de manera directa en el riñón y en las células óseas, e indirecta en las células intestinales para aumentar la reabsorción de calcio, liberar al líquido extracelular de calcio almacenado en los huesos y aumentar la absorción
intestinal de calcio, respectivamente. El receptor PTH entre péptido relacionado con la PTH también se expresa en el encéfalo, el corazón, la piel, los pulmones, el hígado y los testículos, localizaciones en las que interviene en las acciones del péptido relacionado con la PTH. Las mutaciones que afectan a los genes que codifican estas proteínas y receptores en esta vía reguladora del calcio se asocian a trastornos hiper e hipocalcémicos. Acciones renales. El calcio se absorbe en distintos puntos del túbulo renal mediante diferentes mecanismos, como el transporte paracelular pasivo o el transporte transcelular activo. Las acciones renales de la PTH son: 1. Estimular la actividad 1-alfa-hidroxilasa celular tubular proximal. 2. Inhibar la reabsorción de calcio por las células del túbulo distal, túbulos colectores y rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y 3. Inhibir la reabsorción de fósforo por las células tubulares proximales. La PTH aumenta la formación de 1,25-OH, 2D a partir de su precursor, 25-OHD, MHD, mediante estimulación de la actividad 1-alfa-hidroxilasa renal e inhibición de 24-hidroxilasa, que metaboliza 1,25-OH, 2D a la forma inactiva 24,25-OH2D. La PTH regula la reabsorción de calcio por las células tubulares distales, a través de un incremento de la expresión del receptor transitorio potencial vainilloide 5, promoviendo así la entrada de calcio en la célula y aumentando la expresión de calvindina de 28K para elevar la reabsorción transcelular de calcio mediante un aumento del amortiguamiento de iones calcio subapicales. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la PTH intensifica el transporte transcelular activo de calcio y el transporte paracelular de calcio mediante un incremento del gradiente de voltaje transepitelial. El transporte de fósforo en las células tubulares proximales está mediado por cotransportadores sodio-fósforo de membrana luminal 2A y 2C, NPT2A y NPT2C, y las acciones de la PTH conducen a la internalización y la degradación de NPT2A y NPT2C, lo que disminuye la reabsorción de fósforo. Figura 245, 1. Figura 245, 2. Tabla 245, 1. Enfermedades paratiroideas y localizaciones cromosómicas correspondientes. Acciones óseas. La PTH actúa de forma directa en los osteoblastos e indirectamente en los osteoclastos, para aumentar su número y actividad, incrementando así el recambio óseo y la liberación de calcio almacenado. Por tanto, la PTH aumenta el tamaño del conjunto de precursores de osteoblasto, intensifica la formadora de hueso de los osteoblastos maduros y estimula los osteoblastos para liberar citocinas como el factor estimulante de colonias 1 y el ligando del receptor del activador del factor nuclear, que estimulan la formación de osteoclastos nuevos y activan los osteoclastos maduros. Además, la PTH inhibe la producción por el osteoblasto de osteoprotegerina, un receptor trampa soluble para receptor del activador del factor nuclear, que inhibe el desarrollo del osteoclasto. TRPV4 y receptor transitorio potencial vainilloide 5 participan en el transporte de calcio en las células óseas. TRPV4 regula la concentración intracelular de calcio en los osteoblastos y los osteoclastos, mientras que el receptor transitorio potencial vainilloide 5 expresado en los osteoclastos elimina la matriz ósea mineral.
El resultado neto de una elevación persistente de la PTH está vinculado a un aumento de la actividad del osteoclasto más que a la actividad del osteoblasto, liberando el calcio almacenado al líquido extracelular. Acciones intestinales. El calcio se absorbe a lo largo del intestino por vías paracelulares pasivas y transcelulares activas, en las que intervienen TRPV6 y calvindina D9K. La PTH ejerce acciones directas en la absorción intestinal de calcio mediante aumento de la concentración sérica de 1,25 OH2D. La elevación de la concentración de 1,25 OH2D incrementa la expresión TRPV6, que facilita un aumento de entrada de calcio en la célula desde la luz, y la expresión de calvindina D9K citosólica, que estimula el transporte transcelular de calcio. Hipercalcemia. Definición. La hipercalcemia se define como una concentración sérica de calcio más de 2 desviaciones estándar superior a la media normal, lo que supone por lo general un calcio total sérico por encima de 10,5 mg por decilitros, 2,62 mmol por litro, y de calcio iónico sérico por encima de 5,25 mg por decilitros, 1,31 mmol por litro. No hay un sistema de graduación formal para definir el grado de hipercalcemia, aunque, respectivamente, se consideran leves, moderadas y graves concentraciones totales séricas menores de 12 mg por decilitros, 3 mmol por litro, de entre 12 y 14 mg por decilitros, 3 a 3,5 mmol por litro, y mayores de 14 mg por decilitros, 3,5 mmol por litro. Biopatología. La hipercalcemia obedece a 3 mecanismos: aumento de resorción ósea, aumento de absorción digestiva de calcio y disminución de excreción renal de calcio. Por ejemplo, las metástasis óseas líticas aumentan la resorción ósea. Los diuréticos tiacídicos disminuyen la excreción de calcio y el exceso de PTH, de manera directa o indirecta, incrementando la producción de 1,25 OH2D, estimula la resorción ósea y la absorción de calcio en el intestino y en los túbulos renales. Las causas de hipercalcemia son distintas si la concentración sérica de PTH es alta, es decir, por hiperparatiroidismo primario y terciario por tumores paratiroideos, o si es baja, es decir, no por tumores paratiroideos, sino más bien por exceso de producción de péptido relacionado con la PTH por parte de un cáncer. Por defecto en el receptor PTH, por ejemplo, del receptor PTH entre péptido relacionado con la PTH. Por exceso de producción de mediadores anterógrados, como, por ejemplo, 1,25 OH2D, o por alteración del punto de ajuste del receptor sensor de calcio. El hiperparatiroidismo primario y el cáncer son las causas más frecuentes y están presentes en más del 90% de los pacientes con hipercalcemia. Una anamnesis y una exploración clínica minuciosas ayudan por lo general a distinguir entre estos dos diagnósticos. En el hiperparatiroidismo primario, la hipercalcemia suele ser menor de 12 mg por decilitros, 3 mmol por litro, y asintomática, y está presente durante meses o años. Si produce síntomas, como nefrolitiasis, es probable que el cuadro haya perdurado desde hace meses. Sin embargo, los pacientes con cáncer suelen estar muy enfermos, a menudo con síntomas neurológicos. La hipercalcemia es mayor de 12 mg/litros, 3 mmol por litro, y el cáncer, por ejemplo, pulmón, mama o mieloma, da lugar a manifestaciones aparentes. La hipercalcemia obedece también a otras causas, y para establecer el diagnóstico es fundamental realizar una anamnesis, sobre ingesta de vitamina D, fármacos, nefropatía, y una exploración, hipertiroidismo, enfermedad suprarrenal, enfermedades granulomatosas, meticulosas, además de pruebas diagnósticas apropiadas. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. El cuadro clínico de la hipercalcemia varía de una anomalía bioquímica leve asintomática detectada durante un cribado ordinario a una urgencia médica a veces potencialmente mortal. En general, la presencia o ausencia de síntomas se correlaciona con la gravedad y la rapidez de inicio de la hipercalcemia.
Por tanto, no es habitual la presencia de síntomas si el calcio sérico es menor de 12 miligramos por decilitros, 3 milimol por litro, que siempre están presentes si la hipercalcemia supera los 14 miligramos por decilitros, 3,5 milimol por litro. Sin embargo, existe una variabilidad considerable y algunos pacientes presentan síntomas con hipercalcemia leve. Aunque hay múltiples causas de hipercalcemia, los signos y síntomas son parecidos, con independencia de la etiología. De hecho, en las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia están implicados diversos sistemas de órganos, como el genitourinario, el locomotor, el digestivo, el nervioso y el cardiovascular. Las pruebas diagnósticas deben ir encaminadas a confirmar la presencia de hipercalcemia y a determinar la causa. Tabla 245, 2. Causas de hipercalcemia. Tabla 245, 3. Pruebas diagnósticas iniciales para hipercalcemia. Las pruebas de sangre. 2 o 3 determinaciones de calcio, fósforo, albúmina, urea y electrolitos, creatinina, fosfatasa alcalina en suero y pruebas funcionales hepáticas. Hormona paratiroidea. Hemograma completo. Elexis de proteínas en tira reactiva o electroforesis de proteínas séricas. 25, OHD3, y si está indicado, 1, 25 OH2D3. Pruebas funcionales tiroideas. Magnesio. Péptido relacionado con la hormona paratiroidea, si hay sospecha de cáncer. Las pruebas de orina. 2 o 3 determinaciones de calcio urinario y de aclaramiento de creatinina en 24 horas, e índices de aclaramiento. Pruebas de imagen. Radiografía de tórax. Radiografía de las manos. Ecografía renal. Tabla 245, 4. Signos clínicos de hipercalcemia. Renales. Cálculos, nefrolitiasis, y nefrocalcinosis, poliuria, polidipsia. Musculoesqueléticos. Dolor óseo, osteopenia, fractura, debilidad muscular, especialmente miopatía proximal. Digestivos. Náuseas, vómitos, anorexia, estreñimiento, úlceras pépticas y pancreatitis. Neurológicos. Cansancio, letargo, incapacidad para concentrarse, somnolencia, depresión, confusión, coma. Cardíacos. Bradicardia, bloqueo auriculoventricular de primer grado, arritmias, intervalo QT corto. Tabla 245, 5. Resumen de las directrices de tratamiento quirúrgico en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Se recomienda tratamiento quirúrgico si el paciente cumple alguno de los criterios siguientes. Calcio sérico mayor a 1 miligramos por decilitros, 0,25 milimol por encima del límite normal. Cualquier complicación de hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, nefrolitiasis o erosiones óseas de osteitis fibrosa quística. Episodio de hiperparatiroidismo primario agudo con hipercalcemia potencialmente mortal. Reducción considerable del aclaramiento de creatinina, es decir, menor de 60 ml por minuto. Disminución por minuto. Disminución de la densidad mineral ósea, es decir, puntuación T menor menos 2,5 y, o fractura por fragilidad previa. Y edad menor de 50 años. Figura 245, 3. Método clínico para investigar las causas de hipercalcemia. Tratamiento. El tratamiento de la hipercalcemia depende de su grado y de la presencia de síntomas. Por tanto, los pacientes asintomáticos con hipercalcemia leve no requieren habitualmente tratamiento urgente, mientras que los casos de hipercalcemia grave precisan tratamiento, con independencia de los síntomas, en tanto que los moderados precisan tratamiento urgente si están sintomáticos. Antes de iniciar el tratamiento, es importante analizar siempre la causa subyacente y realizar pruebas diagnósticas. Además, deben suspenderse fármacos como las tiácidas y la vitamina D, que producen hipercalcemia, y, si procede, debe restringirse el calcio en la alimentación.
El tratamiento agudo de la hipercalcemia comprende medidas generales para mejorar la hidratación y la diuresis, y medidas farmacológicas específicas para bajar el calcio sérico. Es muy frecuente la deshidratación por síntomas hipercalcémicos, como anorexia, náuseas, vómitos y poliuria por alteración de la concentración urinaria. Los pacientes pueden precisar de 5 a 10 L de solución salina al 0,9% en un periodo de 24 a 48 horas. Esta hidratación intensiva con suero fisiológico reduce hasta 1 a 3 miligramos por decilitros, 0,25 a 0,75 milimol por litro, el calcio sérico. También aumenta la excreción urinaria de calcio mediante incremento de la filtración glomerular y reducción de la reabsorción tubular renal proximal y distal de calcio y sodio. Esta diuresis salina puede precisar tratamiento complementario con un diurético de asa, por ejemplo, furosemida, 10 a 20 miligramos, según sea necesario para evitar complicaciones por sobrecarga de volumen, especialmente en ancianos y en pacientes con deterioro de las funciones cardiovascular y renal. Conviene recordar que el uso excesivo de furosemida antes de restablecer el volumen intravascular empeora la hipercalcemia al aumentar la hipovolemia. La diuresis salina puede causar hipopotasemia, hipomagnesemia y desequilibrio hidroelectrolítico, que deben corregirse. Si la diuresis salina no es eficaz, especialmente si la hipercalcemia es muy grave, en ocasiones son necesarias medidas más específicas, como diálisis o fármacos. Los fármacos de elección son pamidronato y ácido zoledrónico, que son bisfosfonatos potentes, pero que no deben utilizarse si la hipercalcemia es causada por hiperparatiroidismo primario o terciario. El tratamiento recomendado consiste en administrar pamidronato, 15 a 60 miligramos según la concentración sérica de calcio, en una sola infusión intravenoso o en varias dosis, según la función renal y las respuestas, durante 2 a 4 días. Máximo 90 miligramos por ciclo de tratamiento, o ácido zoledrónico, 4 miligramos en una sola infusión intravenoso. En el pasado se usaban otros bisfosfonatos, por ejemplo, etidronato y clodronato, y distintos fármacos, como la mitramicina, la calcitonina y el nitrato de galio. El tratamiento con glucocorticoides, por ejemplo, hidrocortisona, 120 miligramos por día repartidos en 3 dosis, en adultos, es especialmente efectivo si la hipercalcemia es mediada por las acciones de 1,25-OH, 2D, por ejemplo, enfermedades granulomatosas, linfoma o mieloma. Si estos tratamientos no son efectivos o si el paciente presenta insuficiencia renal, a veces es apropiada la diálisis con solución de diálisis con escaso o nulo contenido de calcio. Al finalizar el tratamiento agudo de la hipercalcemia debe aplicarse un tratamiento apropiado de la causa subyacente.